Hola, Hola, ¿cómo está? muy bien, ¿y tú? También muy bien con el tema y siguiendo estos puntos de la terapia gestal tan importantes a indagar. Ujú, Y el día de hoy vamos a hablar sobre la relación figura-fondo. ujú, ujú. ¿A qué se refiere o cómo podemos comprender esta terminología que tomamos de la escuela gestal? ¿Cómo la podemos comprender para la terapia? ¿A qué se refiere la figura fondo cuando estamos en un proceso terapéutico? ¿Cómo puedo mirar la figura y el fondo? Bueno, la figura y el fondo es una regla, digamos, o una característica de la escuela de la Gestalt, y que habla justamente de la percepción, Ujú. que la percepción, como los seres humanos percibimos en términos de función, figura-fondo, percibimos. Percibimos en el sentido de que de cada de cada experiencia, de cada situación que percibimos, cerramos, ¿sí? Es decir, aquí hay un fondo que sostiene este título en rojo para que yo, el ojo humano, lo pueda distinguir. Si no hay, si todo es blanco, yo no puedo distinguir lo que hay aquí. O si todo es rojo, no puedo distinguir, es como casi como tercera dimensión, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, están en el mismo plano, pero en diferente color. Están en diferente plano, pero haciendo diferentes funciones, Ha- figuras, Hace que resalte, que hace que sobresalga. resalte. Ujú. Entonces, en términos de la conducta que llega a la consulta, esta depresión del hijo tiene un fondo que la sostiene Ujú. para que se vea, Ok. ¿ok? Este fracaso escolar que yo tengo tiene un fondo. Es multifactorial, no es una sola cosa. Tiene un fondo que la sostiene aquí para que se siga dando. No me llevo con la maestra, soy rebelde, no le entiendo. Ese es el fondo. Aquí es fracaso escolar, pero el Ujú. fondo es lo que sostiene la conducta, el síntoma, la, mm, la problemática. Ujú. Y esto se ve mucho en la terapia sistémica, ¿no? Hace muchos años se le llamaba el chivo expiatorio de las familias. Hoy se le conoce como el paciente identificado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las dinámicas familiares? Que este miembro es sacrificado, es el portavoz del malestar familiar. Todos los demás parece que están sanos, todos los demás parece que funcionan muy bien, este no. Pero este sobresale del resto de la familia con una problemática para ser mirado, pero no para ser mirado él, para ser mirado el sistema, Ujú. sus dinámicas, sus pautas de comunicación, sus roles, eh, cómo es la comunicación, es clara, directa, es triangular, es perversa, cómo es, así. Entonces, es que yo soy un encanto de hombre, pero acabo siempre poniéndome muy celoso frente a las novias que tengo. Y entonces las acoso, y entonces les hago, y entonces las pongo, y entonces las stalkeo, y entonces casi casi quiero que me manden fotos de dónde están, y yo empiezo a entrar en un estado de ansiedad, donde esto que es yo soy celoso, yo no puedo, yo esto, yo lo otro, tiene un fondo, y el fondo que lo sostiene es una historia de vida, el fondo que lo sostiene es un adecuado manejo de la ansiedad, el fondo que lo sostiene es los estilos de crianza. El Ujú. fondo que lo sostiene son las experiencias a través de las cuales le ha dado un significado. El fondo que lo sostiene es que también hay una baja autoestima. El fondo que lo sostiene es multicausal, Ujú. pero el individuo solamente ve esto, La figura. no ve el fondo. Y entonces cuando alguien va a la terapia, lo que yo hago es esto, lo paso al fondo, resalto lo que está abajo.
En otro momento resalta otra cosa, en otro momento otra cosa que está en torno a la figura que él me trae. Por figura entendemos problemática, sintomatología, malestar, disfuncionalidad, lo que sea. Em, para los gestaltistas, toda conducta es un ajuste creativo. Lo creamos junto con el entorno, ¿sí? Eso quiere decir, es la manera en cómo nos hemos ido adaptando, Ujú. cómo nos ajustamos a lo que vivimos. Bueno, esta persona en lo particular se ajusta a través de los celos, porque no ha encontrado otra manera de hacerlo, porque hay un fondo espeso que hay que ir desentrañando para que él pueda comprender, cobrar conciencia de cómo esto está sostenido por una serie de factores que no le permiten aún hacer otro tipo de conducta. Hay que trabajar la reestructuración cognitiva, hay que trabajar la autoestima, hay que trabajar la Las heridas. aceptación, hay que trabajar las heridas, todo lo que está en el fondo. Y que cada uno de ellos o cada uno de esta persona tiene su propia particularidad, porque esta conducta celosa, si bien sabemos que tiene ciertos rasgos entre los seres humanos, no se presenta igual. Ujú, Ni en este a lo mejor hay o una causa más fuerte que en este, ujú, ajá, y que sostiene. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a ir jugando con las figuras y los fondos para que le integre la figura. No lo vea como un hecho aislado, sino que logre entender que es un ajuste creativo en un entretejido de un fondo que hace que esto emerja. Él no es celoso siempre, es celoso cuando tiene una pareja. Es celoso cuando la pareja no está cerca de él. Es celoso cuando la pareja tiene actividades de manera individual que él no puede controlar. O sea, entonces no todo el tiempo es celoso. claro, Ujú. en la Entonces, frontera de contacto con. en la frontera de contacto y también tiene que ver con, bueno, pues como con esta teoría de la personalidad que hoy está tan, tan visibilizada, que es la teoría de Bowlby, ¿no? El apego. De qué manera yo logro construirme como un ser individual en relación con el entorno, porque pareciera ser que cuando yo tengo una novia, en este caso en lo particular, me fundo, me fusiono. Y entonces ella tiene que hacer lo que yo digo. Ella tiene que hacer lo que yo necesito, porque si no, yo me descontrolo. Entonces yo no tengo un self lo suficientemente fuerte que me permita diferenciarme de la novia, darme cuenta que se trata de mí, darme cuenta que repito el patrón y Ujú. darme cuenta que es un estilo de crianza, así lo he aprendido, y que cómo se relacionaban mis modelos de parejas. Entonces, tengo que revisar esta baja autoestima, esta baja valoración personal, este autoconcepto tan deteriorado, ¿no? Que porque mi novia se mueve, pues yo me descompongo a tal grado Y que no hay duermo. en estos casos, como esta figura que Ujú, sobresale ujú, hace también como una desorganización personal, como no logro esta autorregulación. Cuando usted dice yo me descompongo, no hay un descanso en el organismo, no hay, en este ejemplo que está poniendo, ¿no? Y entonces todo esto que está en el fondo es como si se activara y iluminara más fuerte esta figura, ¿no? La impulsara más hacia arriba. ujú, ujú. Y también creo que tiene que ver con, luego viene el miedo de seguir reaccionando así. Ujú. Entonces me siento Y incapaz, todo gira en torno a esto. pero no ve el fondo porque no lo integra. Ajá. No, para poder empezar a trabajar todo esto tendríamos que hacer primero un proceso de aceptación del sí mismo. Aunque no quiera ser así, así eres. Bien. Entonces aquí toma responsabilidad de cómo tienes que ir tú regulándolo, ir tú haciéndolo, ir Ujú. tú comprendiéndolo. Porque entonces lo que ocurre es que maltrato al medio ambiente.
Y a mí mismo. también a mí mismo. Pero como siento que mi problema está afuera, que el afuera me lo dispara, proyectivo, entonces Reclamo. maltrato a ese que me lo da, que me lo hace. Y claro que el otro reacciona con furia. Algunas veces no, algunas veces ceden, porque las parejas también se embonan. Pero esto de lo que tú me estás hablando es una de las grandes características de la codependencia, para lo cual vamos a tener un taller muy pronto en sedes. Aquí les dejamos todas las cuestiones. Esa es una de las grandes características de la codependencia, ¿no? Ujú, Un apego ansioso. ujú. Ujú, Entonces, lo que entiendo en la dinámica figura-fondo es que cuando nosotros estamos en un proceso terapéutico, el paciente normalmente va a llegar con la figura o las figuras, pueden ser muchas figuras al mismo tiempo, iluminadas, y yo necesito ver como este hilo conductor. Yo necesito ver todo esto que está en el fondo, que está sosteniendo estas figuras, como estas series navideñas ujú, en ujú, donde todos estos focos que se prenden al final tienen una misma tira que está sosteniendo esos foquitos. Y ujú, que si no hubiera esta tira, pues estos focos no se prenden, no harían figura. ujú, Entonces tengo que ver qué está sosteniendo, qué hay en el fondo, cómo está conformado, eh, para poder iluminar este fondo y que sobresalga y que vaya exacto. haciendo la dinámica. Es decir, como esta persona se ha construido a través de sus campos relacionales y cómo es que llegó a esto, ¿sí? ¿Cuándo empezaste a sentirse así? ¿De qué manera? ¿Qué sucedió? ¿Cómo reaccionan las novias? Pues, por supuesto que entre el miedo al rechazo y al abandono, pues acaba provocándolo. ¿Te das Ujú. cuenta cómo provocas aquello que no quieres? Estas autoprofecías, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, al final, pues yo sí siento que hay un gran sufrimiento en esta experiencia porque es muy complejo darse cuenta y responsabilizarse de lo que uno hace. Ujú, Y no se trata de que me quiero quitar lo miedoso. Se trata de que una vez que reconozca lo miedoso, tengo que traspasar mis miedos. Tengo que ayudarme, acompañado del psicólogo, sí. Y también tenemos que ver si en este caso en lo particular, un fondo podría ser, por ejemplo, cuando llega una persona a la consulta y llega una mujer de 50 años o 55 y dices que tengo depresión, tengo fatiga crónica, parece que empezó de la nada, ve con el ginecólogo, ve a ver, puede ser un fondo orgánico, ¿no? ujú. Ve a ver al internista, ve a ver al de la tiroides. Es decir, agotamos todos estos temas también, porque si no me vuelvo, si no estoy duro y dale con la figura y con la figura y con y no va a haber mejoría, porque parte del fondo es orgánico. Ujú, Entonces yo como profesional también tengo que descartar todo eso, porque yo lo que he visto es que muchos terapeutas creen que todo es emocional y no todo es emocional. Estamos viendo al ser humano de una manera integral y a veces el fondo es es probablemente algún órgano o la menopausia o algunas otras cosas que están colaborando para que esto se intensifique. En una de las cápsulas en las que hablábamos de la visión humanista, y relacionándolo con esto último que usted dice, me parece bien importante porque yo he escuchado que dicen, ¿cómo? Entonces, los terapeutas gestálticos sí trabajamos con psiquiatras, pero no etiquetamos. Hay una confusión, ¿no? O Eh, sea, una parte es ver Más bien todas hay estas. una ignorancia. Exactamente, hay una ignorancia y hay una también falta a nuestro propio trabajo porque nuestro trabajo es multidisciplinario y no podemos negar esa parte del ser humano y entonces pensar que todo lo vamos a poder resolver con nuestro modelo.
sea Pues cual sea no, la porque dimensión. no necesariamente, muchas cosas sí se resuelven con nuestro modelo, pero evidentemente necesitamos apoyos farmacológicos, necesitamos apoyos de nutriólogos, si tengo una anorexia, por ejemplo, necesitamos apoyos a Pues, veces de terapeutas cognitivo-conductuales, a veces alguien es mejor que funcione en terapia de grupo, o sea, necesitamos diferentes cosas porque el ser humano es una entidad, yo solo veo la experiencia. Pero el fondo puede ser alguna enfermedad o algún padecimiento, pues la tiroides, ¿no? La ujú. menopausia, los quistes, eh, la hipertensión, todo este tipo de cosas que son psicosomáticas y somatopsíquicas, porque conviven, están todo el tiempo juntas. Pero yo no puedo decirle, por ejemplo, no vayas con el cardiólogo ahorita con tres raquetazos se te quita. No, pues claro que no, tiene que, Estaría haciendo una falta hasta mis propios hasta te ríes. fundamentos, ¿no? Sí, O claro sea, que estaría dividiendo al ser humano. tres raquetazos y ya. No, claro que no. Por supuesto que no. Tiene que haber una regulación organísmica de la ira, tiene que haber un manejo más adecuado, tiene que haber una gestión mejor de las emociones, pero que hasta que el sujeto no se da cuenta cómo reacciona, me dice el otro día un cuate en la consulta. Ay, es que yo no sé por qué siempre me va tan mal, no sé qué, no sé cuándo. Es que fui a ido a ver a varios doctores. Este es un quién sabe qué, el otro es un quién sabe qué, el otro no me sirve, con el otro me peleé, el otro me quiere dar un montón de medicinas. Le digo, ¿y cómo puedo ayudarte? Porque vas a decir lo mismo de mí. Ujú. Mi tratamiento no te va a servir. Lo que yo te puedo ofrecer es probable que no te ayude. Ay, ¿por qué dice eso si me la han recomendado mucho? Pues porque tú te la pasas desvalorizando a todo el que consultas. Ya marcó la pauta, claro. Entonces, ¿por qué me va tan mal en la vida? Pues escúchate. Escucha cómo todo lo que sale de ti es negativo. Este es un no sé qué, el otro no sé cuánto, el otro no sé cuánto. Luego, entonces resulta que tú eres el único bueno. ¿Cómo? Es que fui a ver, me dice todavía, es que fui a ver una eminencia. Pues aunque sea el Papa, tú vas a encontrar una forma de desvalorizarlo. Aunque el otro sea, pues El experto del experto del experto, claro. le digo, a ver, si tú fueras el experto en determinada cosa y alguien viene que es un neófito en la materia y yo me he dedicado muchos años a estudiar esto y tú vienes y me desvalorizas, ¿qué crees que voy a hacer? No te voy a volver a dar entrada porque no sabes de lo que estás hablando, porque yo sí he estudiado, ¿no? Ujú. Entonces él se confronta y hace hasta su figura, la ira, el pleito, tac, la proyección, todos están, son así, son así, son así, son así. Digo, pues si no quieres que te den medicina, pues no vayas con médicos porque ese es su modelo. Y me llama mucho la atención esto porque cuando estamos atentos, cuando prestamos atención, a mí me ha pasado no solo en el proceso, sino con amistades, en la vida diaria, obviamente bien callada me quedo, que escucho estas partes como, recomiéndame un experto, ¿no? Le recomiendas al experto, no me gustó. Recomiéndame un experto, y yo digo, bueno, pues obviamente ya dejo de recomendar al experto, pero me doy cuenta cómo van desvalorizando o cómo van pidiendo recomendaciones para luego votarlas, para luego quejarse. Y es una pauta, es Pero ese muy es el clara. fondo, ese es el fondo, ese es el fondo que él tiene que reconocer. Te das cuenta cómo de todo esto que tú haces al final lo desvalorizas. ¿A dónde aprendiste? Que es una polaridad.
yo estoy bien, tú estás mal. ¿Sí? Ujú. Es uno de los primeros libros de un gran psicólogo, ¿no? Yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, no hay forma. No, Claro. no puedo ayudarte. Ujú. Esa es la figura. El fondo es que yo capto la desvalorización, se la pongo, pero me la rechaza, como rechaza todo lo demás que rechaza en todos lados. Ujú. Son pacientes muy difíciles, muy complejos. Y al Claro. final, pues se van, porque tampoco están dispuestos a hacer ese proceso. Hay mucho egotismo en esa proyección. Entonces, esas son las figuras, pero yo ya vi los fondos. El problema es que no todos los pacientes están dispuestos a tomar lo que les ofrece el fondo y otros quieren herramientas. Si tú quieres Claro. herramientas, la terapia gestal no es para ti. Ve a un grupo de crecimiento, ve a un taller, ve a otra cosa. Pero estas herramientas yo no te las puedo dar en el vacío. Ujú. Ujú. Entonces, ¿cómo le hago, doctora, para ya no sentirme así? No tengo la menor idea. Mejor dime cómo te sientes. Vamos a explorar, vamos a indagar qué es lo que sí sientes. Porque tú lo que quieres, otra vez volvemos a Rogers. Primero tengo que aceptar dónde estoy para poder hacer el camino. O esta frase que usted, bueno, a mí me da mucha gracia, pero esta frase que usted dice, si viene un delfín a terapia, pues va a salir un delfín terapiado, o sea, y a veces No va a salir un león. esta petición es, soy delfín y quiero salir león, no se puede, no vas a dejar de ser quien eres. Exacto. Y entonces lo que yo observo es que las personas, cuando tienen mucho sufrimiento, tienen muy poca tolerancia a lo que viven. Ujú. Quieren, entonces entramos en la etapa fóbica de la neurosis. No quiero sentirlo, no quiero sentirlo, no quiero sentirlo, y entonces lo estoy evita y evita y evita y evita y evita y evita, haciendo otras cosas, yendo a ver a 50 médicos, yendo a ver a 40 terapeutas, en lugar de centrarme y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Hacer un proceso reflexivo, no proyectivo. La solución no está afuera, está dentro. Y pareciera ser que esto también es algo personal, es hasta que el individuo que está en esta situación toque el fondo, Así como es, dice la frase, ¿no? así es. Pero si yo soy proyectivo, rara vez toco el fondo, porque es algo. La ira me saca. Ujú. Porque no puedo con la autorregulación. Como no Ujú. puedo quedarme con eso, todo el tiempo la estoy regando por todos lados. Ujú. En este caso, por ejemplo, del que hablábamos del chico que decíamos todo el tiempo, no, como no puedo sostenerla, esta emocionalidad la sigo proyectando sin darme cuenta que es mía, sino que yo estoy reactivo al medio ambiente. Entonces tengo que hacer continuum de conciencia, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, arraigo, continuum de conciencia, regulación organísmica, pero a veces algunos de esos pacientes requieren un medicamento para que No. puedan bajar estos niveles de ansiedad. Ok, Ese es el fondo, pero el fondo está sostenido por toda nuestra historia de vida y nuestro ahora. Ujú. ok, ¿Ok? perfecto. Muchas gracias, maestra. Los invitamos a suscribirse al canal, compartirnos sus comentarios, recuerden regalarnos un like y los esperamos en la siguiente cápsula. Muy bien, muchas gracias.